¿Es posible que todo lo que te han contado sobre un país sea una mentira? ¿Puede un lugar, catalogado por los medios como un infierno, ser en realidad un paraíso escondido? Esta es la increíble historia de Elena, una mujer suiza cuya vida dio un vuelco de 180 grados, obligándola a cuestionar todo lo que creía saber. Su viaje no es solo un traslado geográfico, es una demolición de prejuicios, un choque cultural tan brutal que la dejó sin palabras y con el corazón anclado en la tierra que el mundo le enseñó a temer. Elena creció en Suiza, en un nido de orden y perfección, rodeada por la majestuosidad serena de los Alpes. Su vida era un reloj suizo, precisa, predecible y segura. Había recorrido el mundo, visitado decenas de países, pero, curiosamente, Venezuela, esa tierra lejana en el Caribe, nunca había estado en su radar. En su mente, la imagen de Venezuela estaba construida con los escombros de los noticieros internacionales, un mosaico borroso y oscuro de peligro inminente, crisis económica, estantes vacíos y una agitación social constante. Para ella, y para muchos en su entorno, Venezuela era sinónimo de caos, un lugar del que la gente huía, no al que se iba. Era una zona prohibida en el mapa de su mundo. Pero la vida, a veces, tiene una forma irónica de sacudir nuestras certezas más arraigadas. Una tarde gris, mientras navegaba sin rumbo por las redes sociales, un video captó su atención. No era un titular alarmista ni una estadística desoladora. Era algo mucho más desconcertante, la risa. Un grupo de extranjeros, de distintas nacionalidades, estaban en una playa venezolana, con un sol radiante y un mar turquesa. Hablaban con una alegría contagiosa, y entonces, uno de ellos, un mochilero alemán, dijo algo que se clavó en la mente de Elena como una daga. Mi familia me pregunta cuándo voy a volver. ¿Volver? Ni de broma. De aquí no me saca nadie. Elena parpadeó, confundida. ¿Un error? ¿Una propaganda? Siguió navegando y encontró más. Una chica francesa en una azotea de Caracas, con el imponente cerro El Ávila de fondo, brindando con sus amigos y diciendo, encontré en Venezuela un calor humano que no cambio por nada. Un estadounidense mostrando un apartamento moderno en Altamira, riéndose mientras decía, me dijeron que aquí no había nada. Pues yo lo encontré todo. Todos, absolutamente todos, compartían un sentimiento que desafiaba toda lógica, una frase que se repetía como un mantra desafiante. La gente cree que estoy loco, pero no me quiero ir de Venezuela. Sus palabras, cargadas de una felicidad genuina y palpable, provocaron una pequeña pero real conmoción en el corazón de Elena. ¿Cómo era posible? ¿Acaso estas personas vivían en una realidad paralela? Empezó a dudar. Quizás su percepción de Venezuela, construida a base de fragmentos de noticias negativas, era solo la punta de un iceberg inmenso y desconocido. Esa duda, al principio tímida, creció día a día, alimentada por una curiosidad insaciable. Quería saber más, necesitaba verlo con sus propios ojos, sentirlo en su propia piel. Esa curiosidad se convirtió en una obsesión, una llamada que no podía ignorar. Finalmente, tomó una decisión que dejó a sus amigos y familiares boquiabiertos. Una decisión radical, casi una locura. Elena decidió mudarse a Venezuela. Por supuesto, el miedo estaba ahí, latente. La barrera del idioma, las diferencias culturales y, sobre todo, esa pequeña voz en su cabeza que le susurraba si de verdad una vida cómoda la esperaba en medio de la crisis. A pesar de todo, la emoción por lo desconocido superaba con creces cualquier temor. Lo que no sabía era que la vida que estaba a punto de experimentar en Venezuela no solo superaría sus expectativas, sino que las destrozaría para reconstruirlas de una forma que jamás habría imaginado. Antes de aquel día fatídico en las redes sociales, el interés de Elena por Venezuela era prácticamente nulo. Suiza,
su patria, es un país formidable, seguridad de primer nivel, la belleza sobrecogedora de los Alpes, un estado de bienestar casi perfecto. Jamás había considerado seriamente la idea de emigrar. Su conocimiento de la cultura venezolana se limitaba a clichés superficiales, reinas de belleza, el Salto Ángel y las arepas, de las que había oído hablar. Pero esas ideas estaban sepultadas bajo una montaña de rumores negativos que le llegaban de terceros, que Caracas era una de las ciudades más peligrosas del mundo, que la escasez era la norma y que la vida diaria era una lucha constante por la supervivencia. Estos relatos habían moldeado, sin que ella se diera cuenta, un estereotipo sombrío e inflexible. Sin embargo, los testimonios de aquellos extranjeros en las redes sociales habían dinamitado esa imagen. En sus publicaciones, sus rostros irradiaban una alegría que no encajaba con la narrativa de la supervivencia. Mostraban videos de rumbas que duraban hasta el amanecer, de una camaradería y solidaridad que parecía incondicional. Hablaban de apartamentos espectaculares en zonas como Las Mercedes, con vistas que quitaban el aliento, de la majestuosidad omnipresente de El Ávila, la montaña guardiana de Caracas, y de una calidez humana que te hacía sentir en casa desde el primer día. ¿Será posible que esto sea tan chévere? ¿O será solo una fachada, una imagen cuidadosamente editada para las redes?, se preguntó al principio, con escepticismo. Pero no eran una o dos publicaciones. Eran decenas, cientos de personas de todo el mundo, que vivían en Venezuela y elogiaban su vida allí. Lo que más le llamó la atención fue cómo describían la calidad de vida. No hablaban de riqueza material, sino de algo más profundo. Hablaban de lazos comunitarios, de vecinos que se convertían en familia, de la facilidad para hacer amigos, de una cultura donde compartir lo poco que se tiene es la norma. Describían una vida social vibrante, donde cualquier excusa es buena para reunirse, poner música y celebrar. Mencionaban la belleza de sus playas, la inmensidad de sus paisajes, sobre todo, la resiliencia y el optimismo de su gente, capaces de sonreír y echar un chiste en medio de las dificultades. Quizás la Venezuela que yo creo conocer y la Venezuela real son dos lugares completamente diferentes, pensó. El interés en su corazón crecía exponencialmente. Y así, en un día soleado, Elena tomó la decisión final. Ver es creer, se dijo. ¿Qué tan peligrosa, qué tan maravillosa puede ser? Dejaré que mis propios ojos y mi propia piel lo confirmen. El plan de Elena para mudarse a Venezuela se puso oficialmente en marcha. Con una mezcla de ansiedad y emoción, Elena partió del aeropuerto de Zúrich. Tras un largo vuelo transatlántico, el avión finalmente comenzó su descenso sobre la costa venezolana. Al asomarse por la ventanilla, lo primero que vio no fue una ciudad caótica, sino el azul profundo del mar Caribe chocando contra una franja de arena dorada, y detrás, irguiéndose como un gigante verde y poderoso, la cordillera de la costa. El impacto visual fue inmediato y sobrecogedor. Al poner un pie fuera del avión en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, una ola de calor húmedo y tropical la envolvió. Era un abrazo denso y fragante, cargado con el olor a salitre y a vegetación exuberante. Lo que la sorprendió no fue el caos que esperaba, sino una atmósfera vibrante y un ritmo propio. La gente hablaba alto, gesticulaba, reía. El sonido del español, con ese acento cantado y rápido de los venezolanos, llenaba el aire. Bienvenida a Venezuela, le dijo el oficial de inmigración con una sonrisa genuina, no burocrática, mientras sellaba su pasaporte. Ese simple gesto, cálido y sin pretensiones, disipó de golpe la tensión del largo viaje. El trayecto en coche desde La Guaira hasta Caracas fue una revelación en sí misma. La autopista serpenteaba montaña arriba, ofreciendo a un lado vistas espectaculares del litoral y al otro, la imponente muralla verde de El Ávila. Vio los famosos barrios populares, las casitas de colores encaramadas en los cerros,
un testimonio de la complejidad social del país. Pero al atravesar los túneles y entrar finalmente al Valle de Caracas, el paisaje se transformó. De repente, estaba rodeada de modernos edificios, frondosas avenidas y un movimiento incesante que demostraba que, a pesar de todo, aquella era una ciudad viva, pulsante. Su nuevo hogar era un apartamento en Altamira. Siempre había asociado Venezuela con la precariedad, pero cuando abrió la puerta, su estereotipo se hizo añicos. El espacio no era enorme como su piso en Suiza, pero era luminoso y estaba increíblemente bien diseñado. Lo que la dejó sin aliento fue el enorme balcón, con puertas de cristal que se abrían de par en par, borrando la línea entre el interior y el exterior. Y allí, frente a ella, imponente, majestuoso, estaba el Ávila. La montaña no era un simple paisaje, era una presencia viva, un guardián que parecía vigilar cada rincón de la ciudad. El apartamento tenía detalles que la sorprendieron, como el suelo de terracota pulida que mantenía el ambiente fresco y un diseño abierto que invitaba a la brisa a circular. Era un espacio pensado para disfrutar del clima, para vivir de cara a la naturaleza. A los pocos días, mientras luchaba por entender cómo funcionaba la bombona de gas, oyó que alguien tocaba a su puerta. Era su vecino de al lado, un hombre de su edad llamado Carlos. «Epa, vecina. Nueva por aquí», dijo con una sonrisa amplia. «Soy Carlos, a la orden. Veo que andas como enredada con esa vaina. Si quieres te echo una mano. Y cualquier cosa que necesites, me tocas la puerta, ¿oíste?» Sin pena. Elena quedó paralizada por un instante. En Suiza, podrían pasar años antes de cruzar más de 2 palabras con un vecino. Aquí, en menos de una semana, un extraño le ofrecía su ayuda incondicional. Ese fue su primer encuentro con la solidaridad venezolana, ese don de dar sin esperar nada a cambio. Carlos no solo le ayudó con el gas, esa misma tarde le trajo un plato de pabellón criollo que había cocinado su mamá, para que pruebes lo bueno, le dijo. En ese momento, Elena sintió que no solo había llegado a un nuevo país, sino quizás, a un nuevo tipo de hogar. La vida en Caracas apenas comenzaba, pero ya sentía como sus viejos paradigmas empezaban a resquebrajarse. Tras unas semanas en Venezuela, Elena comenzó a establecer una rutina, y cada nuevo día traía consigo una sorpresa que desafiaba sus prejuicios. Su primera visita a un mercado municipal fue una experiencia sensorial abrumadora. En Suiza, los supermercados son templos de eficiencia y orden, pero el mercado de Chacao, para ella, era un festival de vida, un parque temático para los sentidos. El aire estaba impregnado de una mezcla de olores, el dulzor de los mangos maduros, el aroma terroso del cilantro fresco, el perfume de las guayabas. Los puestos rebosaban de colores vibrantes, con montañas de frutas y verduras que parecían obras de arte. Plátanos, aguacates de un verde cremoso, lechosas gigantescas, parchitas arrugadas que prometían un jugo celestial. «Prueba esta, Catira, está dulcita como un beso», le gritó un vendedor con una sonrisa pícara, ofreciéndole un trozo de mango en la punta de su cuchillo. La fruta se deshizo en su boca, una explosión de sabor tropical, dulce y refrescante. El vendedor no solo le vendió la fruta, le explicó cuál era el mejor para jugo, cuál para comer así, y le contó un chiste. Esa interacción humana, tan directa, tan cálida y personal, era algo que rara vez experimentaba en las cajas de autopago de Zúrich. Se dio cuenta de que aquí comprar no era una simple transacción, era una conversación, un intercambio. Y los precios, a pesar de lo que había oído sobre la hiperinflación, le parecieron increíblemente asequibles para la calidad y frescura de los productos. La abundancia y la vitalidad de aquel lugar contradecían frontalmente la imagen de escasez que tenía grabada en la mente. Pero la revelación culinaria definitiva llegó de la mano de Carlos, su vecino, quien una noche la llevó a una arepera en la Castellana. El local era sencillo,
ruidoso y lleno de gente. El olor a maíz tostado flotaba en el ambiente. Elena, abrumada por el menú, dejó que Carlos pidiera por ella. Minutos después, llegaron 2 arepas calientes, crujientes por fuera y suaves por dentro, rebosantes de relleno. Una reina pepiada para ella, una mezcla de pollo desmenuzado, aguacate y mayonesa. ¿Y esto? Esto es comida rápida, pensó. Dio el primer mordisco. El calor del maíz, la cremosidad del relleno, la perfecta combinación de sabores. Fue una epifanía. Cerró los ojos y sonrió. Era más que delicioso, era reconfortante, era auténtico. Era el sabor de un país entero en un solo bocado. En ese momento entendió que la riqueza de Venezuela no se medía en su economía, sino en la alegría que su gente podía crear con algo tan simple y maravilloso como la masa de maíz. De vuelta en su edificio, Elena comenzó a notar los pequeños detalles de la comunidad. El conserje, el señor Manuel, siempre la saludaba con un buenos días, mi niña, que Dios me la cuide. Los vecinos en el ascensor no solo asentían con la cabeza, sino que iniciaban una conversación. ¿Cómo está, vecina? ¿Qué calor hace hoy? Brutal. Un día, mientras intentaba descifrar el complejo sistema de reciclaje que, para su sorpresa, existía en el edificio, una vecina mayor, la señora Carmen, la vio en apuros. «Ay, mija, eso al principio es un enredo», le dijo con una risa cantarina. Y con una paciencia infinita, le explicó que iba en cada contenedor. No fue una lección, fue una conversación amena, salpicada de anécdotas sobre sus nietos. Ese calor humano, esa amabilidad desinteresada, se manifestó de la forma más conmovedora un día de lluvia torrencial. Elena, sin paraguas, se refugió bajo el toldo de una tienda, sin saber cómo llegar a la estación de metro. Estaba mirando el mapa en su teléfono, visiblemente desorientada, cuando una anciana se detuvo a su lado. «¿Estás perdida, corazón?» «¿Para dónde vas?», le preguntó con una voz suave y preocupada. Elena, en su español aún torpe, le explicó su destino. «Ay, pero si eso está cerquita. Vente conmigo bajo mi paraguas, que yo te acompaño». La mujer no solo la guió hasta la entrada del metro, se desvió de su propio camino para asegurarse de que Elena llegara a salvo, protegiéndola de la lluvia como si fuera su propia nieta. Al despedirse, le dio una palmadita en el brazo y le dijo, «Cuídate mucho, ¿sí?». Elena se quedó allí, bajo tierra, viendo a la viejita alejarse, con el corazón encogido por la gratitud. Una extraña le había ofrecido su tiempo y su protección sin pedir nada a cambio. Fue entonces cuando comprendió la verdadera dimensión de la palabra solidaridad. No era un concepto abstracto, era un paraguas compartido en un día de lluvia. Totalmente cautivada por la cultura, Elena se dejó llevar por nuevas experiencias. Carlos y sus amigos la invitaron un fin de semana a subir el Ávila. Al principio, la idea de la exigente caminata la intimidó, pero la energía del grupo era contagiosa. El ascenso fue duro, pero a medida que ganaban altura, el ruido de la ciudad se desvanecía, reemplazado por el canto de los pájaros y el susurro del viento. Al llegar a la cima, la recompensa fue una vista panorámica de 360 grados que le robó el aliento. A sus pies, todo el valle de Caracas se extendía como una maqueta, un mar de luces y edificios abrazado por las montañas. Compartieron agua, frutas y sándwiches, mientras contemplaban la inmensidad en silencio. No era solo un ejercicio, era un ritual, una conexión espiritual con la montaña que es el alma de la ciudad. Entendió por qué los caraqueños la veneraban. Subir el Ávila era una forma de escapar, de purificarse y de recordar la belleza natural que siempre prevalece. Cada una de estas experiencias, desde la más mundana hasta la más sublime,
Era una pincelada más en el nuevo y vibrante retrato de Venezuela que se estaba pintando en su corazón, borrando para siempre la imagen gris y desoladora que había traído consigo. A medida que pasaban los meses, la transformación de Elena fue profunda y silenciosa. Sus valores, forjados en la precisión y el individualismo suizo, se estaban flexibilizando, adquiriendo los colores y la calidez del trópico. Lo que más le impactó fue la calidad de vida que descubrió, una calidad que no se medía en cifras del PIB, sino en los pequeños gestos que impregnaban cada rincón de la sociedad venezolana. Era la cultura del cuidado. Si compraba algo en una panadería, el empleado no solo se lo entregaba, sino que le decía al que lo disfrute, buen provecho. Si entraba a un restaurante, antes incluso de pedir, le servían un vaso de agua helada. Eran detalles minúsculos, quizás insignificantes por sí solos, pero que sumados tejían una red de atención y amabilidad que hacía la vida diaria increíblemente agradable y humana. Esta cultura del cuidado se reflejaba también en un sorprendente nivel de confianza social en ciertos entornos. Un día, sentada en un café en Los Palos Grandes, se preparó para ir al baño. Instintivamente, su mano fue hacia su teléfono y su libro para guardarlos en el bolso, un reflejo condicionado por años de vivir en grandes ciudades europeas. Pero entonces, observó a su alrededor. En las otras mesas, la gente dejaba sus laptops, carteras y teléfonos sin la menor preocupación para ir a hacer su pedido o al baño. De verdad no se lo van a robar, pensó, incrédula. Con el corazón latiéndole un poco más rápido y un espíritu de donde fueres, haz lo que vieres, dejó su celular sobre la mesa y se dirigió al baño. Fueron los 2 minutos más largos de su vida. Al regresar, con el alma en un hilo, todo estaba exactamente como lo había dejado. Ese pequeño experimento personal fue una revelación. Se dio cuenta de que, a pesar de la reputación de inseguridad del país, en estas comunidades, en estos pequeños oasis urbanos, existía un código de respeto y confianza mutua muy poderoso. Venezuela era un país de contrastes asombrosos. Otro aspecto que reconfiguró su percepción del tiempo fue la puntualidad. Un sábado, quedó con Carlos y un grupo de amigos a las 7 de la noche en una plaza para ir a una rumba. Ya acostumbrada al ritmo venezolano, llegó a las 7:15, pensando que era la primera. Para su sorpresa, todos estaban ya allí. «Epa, Catira. Llegaste tarde», le dijo Carlos entre risas. «¿Tarde? Son solo 15 minutos», respondió ella. «Pana, para la rumba se llega a la hora. No te queremos hacer esperar para empezar a gozar». En ese momento entendió que la famosa impuntualidad latina tenía sus matices. Para las cosas importantes, para el disfrute compartido, el respeto por el tiempo del otro era sagrado. Elena ya no era una simple espectadora de la cultura venezolana, le estaba absorbiendo, le estaba viviendo, permitiendo que la transformara. Participó en la celebración de la Navidad, aprendiendo a hacer hallacas con la familia de Carlos, un ritual que duraba días y llenaba la casa de risas y música. Se enamoró de la gaita zuliana y descubrió que en Venezuela la Navidad no es una época silenciosa y fría, sino una explosión de fiesta y alegría. Se maravilló al ver cómo, incluso en tiempos difíciles, la gente encontraba la manera de celebrar, de compartir, de mantener vivas sus tradiciones con un orgullo inquebrantable. Descubrió que la verdadera riqueza no estaba en tener mucho, sino en saber disfrutar de lo que se tiene, en valorar los lazos humanos por encima de todo. Sin embargo, el tiempo es inexorable, y el día que tanto temía finalmente llegó. Una llamada desde Suiza le comunicó que debía regresar por un asunto familiar impostergable. La noticia le cayó como un balde de agua fría. La idea de abandonar la vida que había construido, de dejar atrás a las personas que se habían convertido en su familia, le oprimía el pecho. En el trayecto hacia el aeropuerto, miraba por la ventanilla del coche el paisaje familiar de Caracas,
pero esta vez con una profunda melancolía. Antes de venir, pensó, creía que Venezuela era un lugar del que había que escapar. Qué equivocada estaba. Ahora sé que este país tiene una magia, un alma que ningún noticiero puede capturar. Suiza es mi hogar, pero Venezuela. Venezuela se ha convertido en mi casa. En el bullicio del aeropuerto, mientras esperaba para facturar su equipaje, sacó su teléfono y repasó las fotos de los últimos meses, la cima de El Ávila al amanecer, el rostro sonriente de la señora Carmen, Carlos enseñándole a bailar salsa en una fiesta, el plato de pabellón que le cambió la vida. Cada imagen era un tesoro, un fragmento de una experiencia que la había enriquecido de formas que nunca podría haber previsto. Sabía que al regresar a Suiza, muchas de las cosas que aquí daba por sentadas, el saludo efusivo de un desconocido, la música que se escapa de una ventana, la facilidad para entablar una conversación, la solidaridad espontánea, le harían una falta inmensa. Volveré, se susurró a sí misma mientras le entregaba el pasaporte al agente de la aerolínea. Esto no es un adiós. En su corazón, esa promesa resonaba con una certeza absoluta. Su mudanza a Venezuela había sido mucho más que un viaje, había sido una lección de vida. Aprendió que la comodidad no reside en la perfección de la infraestructura, sino en la calidez de un abrazo. Aprendió que la seguridad no solo depende de las estadísticas de criminalidad, sino de la confianza en la bondad del prójimo. Y sobre todo, aprendió que la verdadera riqueza de un país reside en la alegría, la resiliencia y el inmenso corazón de su gente. Desde la ventanilla del avión, mientras la aeronave ascendía y Caracas se convertía en un tapiz de luces titilantes, Elena sintió una lágrima rodar por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de profunda gratitud. Se iba, sí, pero una parte de ella se quedaba para siempre en esa tierra caótica, compleja y maravillosamente humana. Los días inolvidables que pasó en Venezuela brillarían por siempre como una de las joyas más preciosas de su vida. ¿Y ustedes, los que escuchan esta historia, alguna vez han sentido como un lugar puede romperles todos los esquemas y robarles el corazón para siempre? Quizás, como Elena, descubran que los mapas más importantes no son los que nos muestran el mundo, sino los que nos ayudan a encontrar un nuevo